Muy buenas noches, mi nombre es Raúl Asensio, charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Un tema interesante que se me hace importante para la sociedad es analizar varias carreras, varias profesiones, varios estilos de vida. Hoy en día se me viene a la cabeza la psicología. ¿Qué es la psicología y quiénes son los profesionistas de la psicología? Y se puede ver desde varios ámbitos. Si nos vamos a la cuestión etimológica, psique, logía, el estudio de la mente, los tratados de la mente, pero también llegas por lo menos en el área que hoy en día predomina, por lo menos les digo en la ciudad de Tijuana, y en lo que se está enseñando en esas carreras. Pues no es un estudio de la mente, es un estudio de la conducta humana. Digo, ya etimológicamente, pues la palabra se pierde completamente. Y el psicólogo va a decir, ¿qué importa? Esto es lo que predomina y esto es lo que me da para ejercer mi trabajo, para ejercer mi profesión. ¿Y tienen un área excelente de trabajo? Sí. Es una carrera que te va a dar para salir adelante económicamente, sí. Sí, que le veo gran futuro. ¿Por qué? Porque realmente nuestra sociedad les da un auge y casi toda el sistema educativo en México pues los pone como una necesidad al psicólogo. Desde que estás en kinder, primaria, secundaria, prepa, si te sales un poquito o un mucho del prototipo ideal de ciudadano, pues hay un problema psicológico y hay que enviarte con un profesional, un psicólogo. Pero les digo, realmente, este profesional de la psicología, pues hace su trabajo, cobra bien, bueno, espero que cobren bien, y realmente se prepararon, se quemaron las pestañas para ser profesionistas en esa área. Es una área educativa interesante. Y aquí la crítica no es a los psicólogos, porque realmente les digo es una profesión aceptable, tan aceptable que casi indispensable en la sociedad, y no para pocos, para todos, que esa es la primicia que tiene, ¿no? Todos ocupamos un psicólogo, hasta el mismo psicólogo. Entonces, dentro de todo eso, dentro de esa premisa, pues realmente hay una gran labor la que tienen que realizar y cuidar la conducta del individuo en sociedad, pues claro que tienen un gran trabajo. Controlar o hacer que los individuos realicen las actividades necesarias para mantenerte dentro del sistema social de tu entorno, pues es
es loable. Pero realmente eso era la psicología. Y más cuando uno lee un poquito a Federico Nietzsche, a un Heidegger, a un Michel Foucault y a muchos autores, ¿no?, que hablan de la psique en el ser humano. Y no son los únicos, porque la psicología no nace en la época moderna, sino es cientos de años antes de Cristo. La psicología no nace con el cristianismo y no nace tampoco con Occidente. Se le da una primicia y se le da un renombre claro en Occidente porque es la cultura que nosotros tomamos. Pero realmente eso que llamaban psicología, un Sócrates, un Platón, un Aristóteles, pues ya nada que ver con los psicólogos actuales. Mucho menos con esa visión de los psicólogos de Nietzsche, de Foucault. Han roto con como les digo, con esa primicia que se tenía, que era el estudio de la mente. Y se ha llevado, por lo general, no voy a manejarlo como una idea totalitaria de que nada más hay un área de psicología. Sé que hay muchos esquemas, ya sea de estudiar la psicología como de trabajarla, pero por lo general tú llevas a un paciente con el psicólogo porque está fuera de la conducta aceptable en sociedad. ¿Y qué es lo que ocupas? Que los atraigan otra vez a ser aptos para la sociedad que tenemos. Aquí el primer gran problema que yo miraría, y les digo, con todo el respeto para el psicólogo, pues realmente cuál es la conducta que vas a buscar, hacia dónde quieres llevar al paciente. Porque sé que hay varios métodos, varias estructuras para controlar a ese individuo. Siempre lo he dicho, y vamos a poner el ejemplo en un niño. Si el niño es muy tranquilo, hay que hacer que sea más sociable. Si es demasiado extrovertido, pues hay que controlarlo para que sea más tranquilo. Muy bien. Y claro que van a decir, pues que hay un término medio, ni muy extrovertido, ni lo contrario. Pero realmente, ¿esos son los parámetros que se buscan? Porque en primer lugar tendrías que tener un ideal, una realidad a donde quieras llevar al ser humano. Y creo que eso se ha perdido. Porque de repente es muy curioso que llevas al paciente porque está rompiendo con tu tranquilidad. Pero no te has puesto a pensar si tú has roto la tranquilidad de él. A lo mejor el que ocupa la terapia eres tú y no él. O los dos. Pero les digo, al final de cuentas, todos ocupamos de un psicólogo. Oficialmente, ¿no? También me da tristeza darme cuenta de que cada día son más necesarios
para la sociedad. Y digo, ¿por qué me da tristeza? No por el ámbito de que el psicólogo tenga trabajo, entonces, les digo, es su profesión. Pero también me voy a la historia o me voy a las costumbres. Antes no eran tan recurridos el psicólogo. Y hoy en día, a primeras de cuentas, llévalo al psicólogo. Ya casi por requisito general, una institución educativa de tener un psicólogo. Y yo les digo, pues a mí todavía me tocó una generación donde el psicólogo pues era una opción y hasta desacreditada. Dicen, si vas con el psicólogo es porque estás loco. Claro, es una visión tonta, pero así se pensaba. Hoy en día no vamos a decir que si vas al psicólogo es porque estés loco, es porque estás rompiendo con una conducta general, eso sí, y tienes que controlarte o te deben de orientar para que tú decidas entrar al redil, a tener ese control social. Pero esto te lleva a pensar, ¿por qué son tan importantes? Y el problema no es la importancia, es ¿para qué los preparan? Al psicólogo, ¿en qué lo preparan? Y les digo, el gran problema que yo veo en la psicología es que se perdió el fundamento primordial y se ha reducido a la conducta humana. Pero si nos vamos al sentido estricto, la conducta humana no era regida por el psicólogo, era por la ética, la moral, las costumbres. Y ahora no es así. Y es algo bien curioso que nuestra educación se fundamenta mucho con la ayuda del psicólogo. Casi podríamos decir que cada escuela, les digo, tiene que tener un psicólogo para apoyar a los estudiantes. Antes cuando se miraba eso, ¿no? No estoy diciendo que sea malo, pero les digo, la tristeza que me da es porque hoy se requiere a un profesional para que te ayude a entrar dentro de ese control social. Como lo diría Michel Foucault, vigilar y castigar. Creo que a eso se ha ido la psicología actual. Acuérdate que una sociedad te vigila. Si rompes con las reglas, estás fuera de la ley, estás fuera de la conducta que te está solicitando el Estado. Por lo tanto, hay que mantenerte dentro y hay que convencerte de que permanezcas dentro. Mi pregunta, y les digo en concreto cuál es, y me gustaría saberlo, no en libros, sino escuchar a los psicólogos y que digan la realidad
del psicólogo parte de esta premisa. ¿Cuál? Una de ellas. Todos ocupamos un psicólogo. Quiere decir que no hay una mente sana o estable o hacia dónde te tienen que llevar. O según las necesidades del Estado te tienen que mantener controlado. Casi como una labor de la ley. Que no rompas con lo establecido, porque si rompes con lo establecido, estás fuera de la conducta que el Estado necesita. Ahí es donde entra mi gran problema. El psicólogo sabe hacia dónde quiere llevar a su paciente. Ellos van a decir que no. Eso lo tengo por seguro. Pero entonces, ¿de dónde parten? Porque dicen, al final de cuentas, las respuestas van a ser que el paciente las encuentre en sí mismo, que él decida o no cambiar. Ellos los van a orientar, sí, pero ¿hacia dónde? Les digo, mi pregunta concreta es, ¿el psicólogo en qué mundo vive? ¿Cuál es el ideal que busca? ¿Qué principios busca? ¿Qué ideología sigue? Claro que tienen una ideología. Claro que tienen unos principios. Claro que tienen unos valores. Pero realmente esos valores, esos principios, esa ideología que ellos tienen, ¿es a donde te van a llevar? Ahí dejo la pregunta. Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie.